menos cierto. Podemos hoy tomar acción y cambiar ese futuro y lograr lo que hemos soñado. Esta tarde platicaremos de datos, de cifras que esperamos que nos den luz para tomar una decisión y empoderarnos para construir nuestro propio futuro. Tenemos una experta realmente de las mejores en el país para el tema de retiro. Ojalá que esto enriquezca la conversación que hemos iniciado con nuestros asesores para que juntos podamos tomar la mejor decisión y empezar a actuar desde hoy. Les agradezco nuevamente la confianza que tienen con nosotros, con los asesores que los invitaron el día de hoy, y espero que disfruten mucho esta charla para que puedan construir un mejor futuro. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a nuestro director nacional de agencia, Federico Toro, por su mensaje. Y ahora sí, es momento de presentar a nuestra conferencista estelar de esta noche. No sin antes mencionarles que al final de la ponencia tendremos más bien la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Para ello, les pedimos por favor usen el botón de Q&A, la herramienta de Q&A que tienen en la parte de abajo de su herramienta Zoom, es decir, tenemos el chat y tenemos el Q&A. Es muy importante que usemos esta segunda herramienta, la de preguntas y respuestas, para que podamos tener un orden en las preguntas que le vamos haciendo a nuestra especialista el día de hoy. Y ahora sí, sin más preámbulo, es momento de presentar a la doctora Gloria Arellano Bernal, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, quien cuenta con una maestría en Derecho, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana y quien ha cursado también las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo en la Universidad Panamericana. Es socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialistas en IMSS, Infonavit, Afores y Derecho Laboral. Colaboradora de revistas jurídicas especializadas, extitular del área laboral de información dinámica de consulta, servicio de asesoría jurídica empresarial de Grupo Editorial Expansión, exabogada de la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También es coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social, Régimen Obligatorio 2002, coautora de la obra La Problemática Jurídica de las Visitas de Inspección a las Empresas en Materia Laboral en 1991 y autora de múltiples ensayos en diversas publicaciones especializadas en materia jurídica y conferencista en diversos foros. De igual manera, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y catedrática de la Maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho. Catalogada por la revista Defensa Fiscal como una de las fiscalistas más importantes del país por 6 años consecutivos, de verdad que es un honor tenerla con nosotros esta noche. Damas y caballeros, queda con ustedes la doctora Gloria Arellano. Bienvenida. Ustedes hablando de un tema pues muy importante porque es las razones por las cuales las pensiones jubilatorias oficiales no funcionan correctamente, no funcionan como quisiéramos nosotros y deben ser complementadas por planes privados de pensiones. Entonces, hablando un poco sobre el tema, espérame, a ver, aquí está, sobre los planes de pensiones en México. Los planes de pensiones en México se clasifican en 2 grupos de acuerdo al tipo de beneficio que ofrecen y cómo se financian. Son los planes de beneficio definido, que quiero precisarlos con mucho cuidado.
Estos planes, lo que significa o lo que tenía planeado cuando se dieron esta situación, que es justo el que se establece con la ley del 73 y con el sistema el 10º transitorio del ISSSTE, la idea de este plan es el que puedan tener pensiones las personas, y para ello es indispensable que haya gente que esté cotizando para que en el momento en el que uno se va a pensionar, haya alguien que cotice, y cuando esa persona se pensione, así haya otra persona que cotice al Seguro Social o al ISSSTE y tenga y alcance una pensión. Sin embargo, pues esto vamos a demostrar por qué no ha sido ya posible todos estos planes de beneficio definido en México y en el mundo ya no aplican, y entonces ahora vamos a aplicar lo que se refiere a los planes de contribución definida, que son los que se establecen con las cuentas individuales, con la creación de las AFORES, y de esa manera, pues la gente solita y asimismo va juntando el dinero necesario para su pensión. Lamentablemente, ninguno de estos dos planes funciona. Ya en la actualidad, a pesar de que el nuevo acaba de tener reformas muy importantes, el año pasado fueron publicadas el 20 de diciembre del 2020, y aún así no, lamentablemente no alcanza el beneficio que quisiéramos para que pues la gente en México tenga una vejez digna, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los primeros planes? Los planes de beneficio definido. En esos planes, les recuerdo, es indispensable que haya alguien que esté cotizando para el momento en que yo me pensione, y yo cotizo para cuando esa persona está pensionada. Sin embargo, esto dejó de funcionar, entre otras cosas, porque hay un decremento importante en la fecundidad. Miren ustedes, en 1970, que es cuando se crea la ley del Seguro Social, había por cada mujer 6.8 hijos. Hoy, en el 2020, la gráfica que tenemos nos da 1.87, o sea, ni siquiera hacemos la generación de reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente se vaya a pensionar, pues de una pareja, solo uno va a poder pensionarse en este esquema del que les estoy platicando, que es de beneficio definido. ¿Por qué se da este decremento en la fecundidad? Bueno, por un lado, porque las mujeres nos casamos más tarde, nos dedicamos ya a otras cosas, y muchas de nosotras ya no queremos o no estamos en posibilidad de tener hijos, y aunque tenemos perrijos y gatijos y son una lindura, y yo tengo los míos, pues esos no cotizan al IMSS ni al ISSSTE. Entonces, en base a esto, pues va a haber una problemática muy importante, que fue lo que hizo que dejara de funcionar ese sistema de beneficio definido. Fíjense, otro punto muy delicado. No solamente es que no va a haber gente que cotice para que yo me pueda pensionar, sino que además estamos viviendo muchísimo tiempo. Entonces, fíjense, en 1970 la esperanza de vida era a los 60 años. Entonces la gente se pensionaba, llegaba a los 60 años y pues se morían, ¿no? Muy bonitos, no había mucho que estar pagando pensiones por ellos. Hoy estamos hablando de una esperanza de vida de 78 años de edad. O sea, 78.5 en el 2020. Es muchísimo el tiempo que hay que seguir pagando esas pensiones. Fíjense, esta diapositiva es muy interesante porque es la que nos habla de los años requeridos para duplicar la proporción de población mayor de 60 años de edad.
¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando han ido a Europa, cuando alguien ha ido y les platica de su viaje? Una de las cosas que siempre decimos es, qué barbaridad, en Europa hay muy pocos niños, muy pocos bebés y muchísimos ancianos. Claro. ¿Por qué? Porque en Francia, por ejemplo, donde se llenó de personas mayores de 60 años, justo fue en 1976, en Bélgica en 1964, en Inglaterra en 1965. Bueno, en México es el 2022, o sea, en unos meses más, cuando México se vuelva un país que duplique la proporción de su población mayor de 60 años. Esto es alarmante. O sea, por muchos años estuvimos viendo que México era un país de gente joven. En el 2000 era una barbaridad de gente económicamente activa. Lamentablemente no se hicieron reservas financieras para poder utilizar esos recursos ahora para las pensiones. Se utilizaron para otras cosas, para campos de béisbol, para hicieron Huastepec, teatros, velatorios, muchas cosas que al final del día son importantes, pero que no era el motivo, la finalidad de esto, ¿no? Y no se hicieron las reservas financieras necesarias para poder aplicarlo. Entonces, un dato del 2019 de la CONSAR, fíjense lo que habla, de que la esperanza de vida a partir de los 65 años, estamos hablando de que en el 2020 son 18.2 años más. O sea, es una esperanza de vida realmente muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las pensiones no terminan, no son suficientes. Fíjense, en el sistema de reparto de pensiones con la ley anterior, que es de beneficio definido, hay un contrato entre generaciones. ¿Qué significa esto? Que yo me comprometo, yo estoy trabajando para las pensiones de las personas de mayores de 60 años y esperaría que alguien trabaje para cuando yo cumpla 60 años, pero ¿qué creen? No va a haber esas personas porque ya vimos, ya demostramos que en base a la tasa de fecundidad, pues hay un problema delicadísimo y no vamos a alcanzar por lo menos la pareja al alcanzar una pensión. Entonces, uno de los dos nada más va a tener pensión, es una cosa tremenda. Depende de los aspectos demográficos. Este sistema de la ley del 73 y de la ley del 2000, antes del 2007 de ISSSTE, solo es aplicable para quienes cotizaron al IMSS antes del 1 de julio del 97. Un día antes, con eso es suficiente. Y para quienes cotizaron en el ISSSTE antes del 2 de abril del 2007. Pero mucho cuidado con esto porque tenemos mucha consulta en relación a que las personas me dicen, pero ¿cómo sé cuál es la ley que a mí me corresponde? ¿Cuándo sé si me toca la ley del 73? Bueno, cuando ustedes ven en su número de seguro social, ven el dígito tercero y cuarto, ahí ese es el año en el que aparentemente iniciaron su cotización. ¿Y por qué les digo aparentemente? Porque pudiera ser que ese año no sea realmente el año en el que iniciaron su cotización, sino que es un número facultativo. El número facultativo significa que esa persona era estudiante en esa época, hay obligación por parte del IMSS de darle los servicios médicos, de darle el número de seguro social, pero son muchachos que estaban estudiando la universidad o que estaban estudiando la preparatoria, pero no estaban laborando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero si tú fuiste de las personas que cotizaste antes del 1 de julio, realmente cotizaste, ¿qué significa? Que estabas laborando con un patrón, a ti te corresponde la ley del 73 y lo mismo
quienes empezaron a cotizar antes del 2 de julio del 2007, les toca el 10º transitorio. Este sistema va a terminar probablemente, bueno, es la fecha que ya está marcada incluso por la propia CONSAR, en el 2037, no significa de ninguna manera que nos vamos a morir, sino significa que ya no van a tener, ya no va a haber nadie que tenga derecho a estas cotizaciones. Sin embargo, es muy, muy triste, es un dato muy fuerte el que voy a dar a continuación. Solo se protege en una pensión IMSS y en una pensión ISSSTE con el sistema anterior al 30.9% de la población económicamente activa. Este es un dato directo de la CONSAR. ¿Qué significa esto? Significa que, según información de la propia Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, el 30.9% de la población cuenta con una pensión oficial y esto pues es muy desfavorable en relación incluso con otros países del mundo, incluso latinoamericanos. En Uruguay tienen el 72.1% y en Costa Rica el 65.7% de su población tiene una pensión oficial, lo cual implica que casi el 70% de la población en México no tiene ninguna pensión, ni IMSS, ni ISSSTE, ni ninguna otra, ¿no? Ahora, otro problema tremendísimo es que el monto promedio de las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez que paga el gobierno, tanto en IMSS como en ISSSTE, es muy, muy bajo. Una encuesta, y este es un dato duro, una encuesta nacional de ingresos en los hogares elaborado por el INEGI, dio como resultado que el promedio nacional de pensiones y jubilaciones por hogar es de 6,801 pesos mensuales. O sea, hay grupos que tienen pensiones un poco más altas, que son 16,340 pesos mensuales, y hay otros que todavía tienen menos cantidades, que son 1,726 pesos por familia. Entonces, esto realmente es una situación muy, muy, muy comprometida y muy delicada para establecer esta situación. Ahora, un punto aquí que me dicen mucho, bueno, pero yo quiero manejar la posibilidad de entrar en la modalidad 40 e incrementar mi pensión. Y eso absolutamente es totalmente válido. Hoy por hoy existe esa opción. Sigue existiendo el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, pero quiero hacer una precisión importante. El 85% de las pensiones de la ley anterior son pensiones mínimas, son 3,500 pesos mensuales. Ahora, el tema de la modalidad 40 no es que les corresponda y lo puedan hacer todos. Para que puedas entrar en la modalidad 40 es indispensable que tengas, mientras más semanas de cotización, mayores posibilidades tendrás de una mejor pensión. ¿Qué significa esto? Pues que si tienes 40 años o 30 años de cotización es mucho mejor. Pero a ver, la ley solo obliga a 500 semanas, que son 10 años. Pero 500 semanas, muchachos, son 3,500 pesos mensuales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tener una cotización lo más alta posible, de semanas cotizadas, para que realmente la modalidad 40 tenga un esquema válido. Pero además, tienes que estar mínimo 52 semanas en los últimos 5 años para poder tener la posibilidad de entrar en la modalidad 40. Hoy, la modalidad 40 topada
cuesta 7,000 pesos mensuales, porque son 2,240.50 y pagas la parte del patrón y la parte del trabajador. Pero hay un punto que nadie ha platicado y que es muy delicado y que lo que pasa es que con la reforma al sistema de pensiones IMSS, esa modalidad 40 va a incrementar muy sustancialmente año con año en el costo, no en el beneficio. Van a seguir siendo el tope de 25 UMAS. Hoy que les decía yo cuesta 7,000 pesos mensuales, pero para el 2023, que es cuando van a empezar a incrementar estos montos, va a costar 7,605. Y para el 2024, 8,348. Y para el 2025, 9,901. Y para el 2030, 12,807 con el mismo beneficio. Entonces, es muy importante que la gente que vaya a entrar en la modalidad 40 esté muy cuidadosa de saber que ya no es con el monto con el que inicias, con el que te vas a quedar, sino que necesitas más cantidad y más cantidad para el mismo beneficio y que tienes que contar con esos recursos. Entonces, sí es verdad que la modalidad 40 es una opción muy interesante para este esquema, pero hay que saber que hoy por hoy se necesitan mayores recursos para el mismo beneficio. ¿Qué pasa? Y entremos al otro sistema, al sistema de contribución definida. ¿Y por qué es de contribución definida? Porque lo único que sabemos aquí es el monto de la aportación. Y este sistema de contribución definida es lo que crea el sistema de capitalización individual. ¿Qué significa esto? Que con la nueva generación, con los millennials en especial y generaciones posteriores, solo van a contar con los recursos que tenga en su propia cuenta individual, con lo que ellos hayan generado de obligación en la situación oficial para poder tener estos recursos en su cuenta individual. ¿A quiénes le aplican? A quienes cotizaron al IMSS después del 1 de julio de 1997 y para quienes cotizaron al ISSSTE después del 2 de abril del 2007. A ellos esta va a ser la posibilidad de pensionarse. ¿Qué significa esto? Que a la gran mayoría de la población en México va a aplicarse este nuevo sistema, siempre y cuando cumplan con los requisitos, que los requisitos son 60 años de edad. Quiero ser muy, muy clara en esto, tanto con la ley del 73 como con la ley del 97, nadie, así tenga 3,000 semanas, nadie se puede pensionar antes de los 60 años, por favor. Con la ley del 97 hay una excepción, que es cuando la gente tenga en su cuenta individual más del 30% para obtener la pensión mínima garantizada, pero no hay nadie hasta la fecha, y yo calculo, o sea, en el despacho, en el área actuarial, hemos calculado que yo creo que tardarán 20 años en que se dé ese supuesto. Entonces, por lo pronto, nadie se puede pensionar antes de los 60 años. ¿Cuántas semanas se necesitan? Antes se necesitaban 25 años de cotización. Hoy necesitamos 15 años de cotización. De todos modos, son muchísimos porque estamos hablando de una generación que, por ejemplo, los baby boomers, que es mi generación, pues siempre decíamos, bueno, pues con que terminemos la carrera y después tengamos un trabajo y que en ese trabajo nos jubilemos, pues ya será un éxito de vida, ¿no?
la nueva generación no está pensando en eso. O sea, la nueva generación dice, bueno, pues yo voy a trabajar un rato aquí para aprender, pero luego me voy a ir a hacer una maestría o me voy a ir a trabajar a Dubái y después regreso y voy a trabajar en el gobierno y luego me vuelvo a ir y luego ya quiero poner mi propio negocio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mil cotizaciones es larguísimo, es muy, muy difícil que realmente se llegue a alcanzar este número de cotizaciones. Y es lo que les decía, muy pocos trabajadores van a lograr cotizar 15 años para obtener una pensión oficial, tanto en IMSS como en ISSSTE. Un dato duro es en el Centro de Estudios Monetarios de América Latina, el CEMLA, en su estudio Densidades de cotización al sistema de ahorro para el retiro en México, señaló que los mexicanos en seguridad social cotizamos 42.9% del tiempo total que labora. Esto significa que difícilmente podrán cumplir con los 15 años de cotización. ¿Y por qué también? Porque tenemos datos muy, muy fuertes que dicen que en México hay un 95.4% de empresas mexicanas son micro. Y estas empresas, fíjense, 95.4%. Y estas empresas micro, pues tienen menos de 10 trabajadores. Y ahí están las micro, y están las pequeñas, y están las medianas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y más en este periodo de pandemia que ha sido tan complicado, pues a los empresarios nos está costando mucho trabajo mantenernos y mantener a flote toda nuestra planta de trabajadores. Y hay muchísimos, y ustedes lo saben, que o no los tienen dados de alta en el Seguro Social, a pesar de que todos los trabajadores están obligados a estar dados de alta en el Seguro Social, o aunque estén dados de alta, no están dados de alta con el salario que corresponde. Esos dos factores, los dos unidos, es una bomba de tiempo para México. Entonces hay que estar muy claros de qué es lo único que se puede realizar para tratar de evitar pues un país de gente pobre y vieja, que ya estamos a nada, porque el periodo en que empieza a crecer el número de 60 años de edad de las personas es el 2022, pues no queda otro remedio que un plan personal de retiro. O sea, es la posibilidad absoluta de que la gente pueda pues sobrevivir y hacerse responsable de su propia pensión, ¿no? Lo que les decía hace rato es muy importante que el segundo requisito es cumplir con las pensiones de cesantía en edad avanzada. Necesitan tener 60 años de edad con ambas leyes y es lo mínimo así. Me han dicho, oye, Gloria, pero es que tenemos 2080 semanas y me han dicho que mientras más semanas tenga yo me puedo pensionar antes de los 60. Mentira, absoluta mentira. Tienes que cumplir forzosamente los 60 años para poderte pensionar. Ahora, fíjense, este dato es durísimo. Casi el 70% de la población no tiene derecho a una pensión oficial. Y el número de personas que llegan a los 60 años sin derecho a ella, pues es altísimo. Tenemos un reporte que se llama Previniendo el Envejecimiento Desigual. Es un reporte elaborado por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, y claramente señala que en la actualidad 1,980 personas cumplen 60 años por día en México. Mientras que en el 2050 cumpliremos 60 años por día, 4,116 personas. O sea, la pirámide poblacional está a nada de voltear.
Y luego, pues antes el problema de llegar a los 60 años, pues no era tan grave, ¿no? Porque, pues como les decía yo en las gráficas anteriores, las personas vivían en promedio pues 12.5 años después de los 60 años y bueno, pues no era tan aterrador como ahora que estamos hablando de que la gente estamos viviendo en el mundo, pero en México lo estamos viendo muy claramente, 20 años o más. Yo les pongo en la mesa el siguiente comentario, fíjense, de ustedes, de su familia o de la familia de su pareja, ¿quiénes tienen padres o abuelos con más de 80 años? Muchísimos. Muchísimos. Les comparto mi experiencia personal. En mi familia, mi padre tiene 89 años, mi suegra tiene 90 años. La juventud desenfrenada de mi familia es mi madre que tiene 85 y van para largo, ¿eh? O sea, no crean que son unos ancianitos que están acostaditos y esperando. No. Mi suegra de 90 años trabaja. O sea, estamos hablando de otras cosas completamente distintas de generaciones y que entonces, fíjense, a mí me queda con eso claro de que las probabilidades de que vaya a ser longeva son altas. Por supuesto, nadie me lo va a afirmar y no hay forma de tener la certeza, pero cuando yo tengo la consulta con los pensionados y les digo, oye, pues hay que hacer una estrategia para la pensión, y hablo de 62, 63 años y me dicen, ay, no, pero yo no creo que vaya a llegar. Y les digo, a ver, no, es que este tema no es de gusto, es altísimas probabilidades, es más probable que llegues a que no llegues. Entonces, y además está demostrado, o sea, según un documento que me encanta, que es Viviremos 100 años, ¿cómo vamos a mantenernos? Fue elaborado por el Fondo Económico Mundial y señala que los bebés nacidos durante 2020 tienen una expectativa de vida de 100 años. Entonces, bajen los niveles, bueno, pues estamos hablando de que 80 años, pero con una tranquilidad absoluta. Y bueno, por supuesto nos puede caer un rayo y ya no, un terremoto, pero las probabilidades son muy altas y entonces aquí el tema es de, pues, generar, sobre todo la nueva generación, generar su propia pensión, ¿no? Y para generar la propia pensión, pues vamos a ver cómo las opciones que nos da el gobierno en relación a la pensión oficial tienen muchos riesgos y no son pues los lugares indicados para ahorrar. ¿Por qué? El sistema de capitalización individual, lo bueno que tiene es que no depende de la evolución de características demográficas, o sea, no importa que no haya gente que esté cotizando, porque yo solita voy a cotizar para mi pensión. El funcionamiento son aportaciones periódicas de cada asegurado en la cuenta individual que manejan las AFORES y las CIEFORES, ¿no? El problema aquí, muchachos, es lo poquitito que se ahorra, porque hoy por hoy, y hasta el día de hoy, se ahorra el 6.5% del salario base de cotización. Eso es lo que llega a la cuenta individual, 6.5%. Entonces, si mezclamos que los trabajadores no los tienen dados de alta, no los tienen dados de alta con un salario correcto, y si en el mejor de los escenarios sí están dados de alta, en el salario correcto y les aplican el 6.5%, pues es nada. Y de ese poquitito de su salario, vamos a ver cómo representa 23 días al año de trabajo. Es muy poquito. Esa es la razón por las cuales la pensión con cuentas individuales es una pensión chiquitita.
chiquitita, chiquitita. Se crea con este nuevo sistema la capitalización individual, se crean las AFORES y las CIEFORES, hay un procedimiento para regular estas cuentas individuales. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque cuando el IMSS tenía todos los recursos, que era el sistema anterior, pues entre otras cosas se los robaron y entonces pues no alcanza hoy por hoy para las pensiones. Pero aquí tanto la CONSAR como la CONDUCET están muy cuidadosos de que esto funcione correctamente. ¿Qué pasa con el sistema de pensiones? Miren, en la reforma a este sistema de pensiones, que les decía yo, se publicó el 16 de diciembre del 2020, pues fue una reforma que quiero que sepan que quien la abanderó, quien la organizó, quien la creó, pues se la puso en las manos al señor López Obrador para que la aprobara, fue el sector patronal, el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y quiénes lo aprobaron? En este sentido lo aprobaron pues la cúpula de las grandes empresas en México, pero pues ya les digo yo que hay 95.4 empresas, microempresas, y a ellas y a las medianas y a las pequeñas nadie les preguntó, y esto pues no fue en beneficio, o sea, a las empresas les va a representar un incremento de cotización del 8 punto y tantos de lo que realmente están cotizando el día de hoy. Es un incremento de 8.725, o sea, van a duplicarles el cobro del IMSS a partir del 2023. Pero, ¿por qué se dio esta situación? Se da porque en el 2021 es el año en el que se cumplieron los requisitos para que las personas pudieran ser las primeras personas que pudieran alcanzar la pensión del Seguro Social con la nueva ley del Seguro Social. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese año de 1997 entraron a laborar 75,000 trabajadores. ¿Por qué? Pues porque fue el año en el que se crearon las AFORES, en los que también hubo un movimiento importante en las compañías de seguros, y entonces hubo muchísima gente que entró a laborar por primera vez en ese momento. De esos 75,000 personas, muchachos, solo 750, o sea, un 1%, alcanzaron a cotizar, que en ese momento eran las 1,250 semanas. Entonces, y de estas, todas, el 100% obtuvo una pensión mínima garantizada. ¿Por qué? Pues porque es lo único para lo que no alcanzó, ni siquiera alcanzó la pensión. Pero el gobierno, si no te alcanza la pensión, pues entonces te apoyará con sus recursos para que tú tengas una pensión chiquita, pero toda la vida, ¿sí? Y aquí les estoy poniendo, porque a las cuentas individuales solo se les aporta el 6.5, son 23.7 días de trabajo. Ahora se les va a aplicar el doble y no alcanza, O sea, no hay manera de que tengan buenas pensiones con este sistema de cuentas individuales, lamentablemente. Fíjense, nada más para que vean lo delicado, lo fuerte que está esto. A grosso modo, por cada 250,000 pesos de recursos acumulados en la cuenta individual de las AFORES, se tiene derecho a 1,000 pesos de pensión por cada 250,000 pesos. ¿Ok? Bueno, datos de la CONSAR. ¿Cuántos dinero tienen en las AFORES los trabajadores? Y entonces, en promedio, Profuturo GNP, que es lo que tienen los salarios más altos, tienen 166,000 pesos. O sea, no les va a alcanzar ni a 1,000 pesos mensuales. Los de pensionista
tienen 131,000, tampoco les va a alcanzar. Los de Sura tienen 117,000. Citibanamex tiene 60,000. Los de la Afore Azteca 24,000 y los de Copel 21,000 pesos en promedio. Nunca jamás en la vida van a alcanzar pensiones mayores de las garantizadas. Y las garantizadas, ¿qué son, muchachos? Las garantizadas es lo que el gobierno federal va a aportar, pues va a aportar el resto, va a aportar unas cantidades bárbaras. Vamos a tener otra generación de gente que está viviendo de los impuestos para pagar las pensiones. La generación de la ley del 73, todos ellos tienen pensiones pagadas por los impuestos. El IMSS está quebrado desde 1997. Entonces somos nosotros los que con nuestros recursos de impuestos se están pagando esas pensiones. Bueno, estas también, porque miren nada más lo que va el monto que están teniendo el día de hoy, y que no va a crecer demasiado, en algunos casos sí llegará a millones, sobre todo en los casos de las personas con salario topado, ¿no? Pero hoy por hoy es muy, muy, muy fuerte esta situación. Fíjense, estos son con el tema de la ley del 97, las personas pueden obtener pensión por dos caminos: o por retiros programados con la Afore o por una renta vitalicia. Pero para que te den una renta vitalicia necesitan un monto constitutivo, o sea, que tengas en la cuenta individual. Para tener una pensión de 3,745 pesos necesitas 1,175,000. Para una renta de 5,282, 1,657,000. Y para 13,205, que son de las pensiones más altas, necesitas un monto de 4,144,000 pesos. Entonces, fíjense, uno de los puntos más delicados de esto son justo los trabajadores de salarios muy altos. Vamos a pensar en un director de finanzas o un director de recursos humanos que realmente está ganando más del tope salarial. El tope salarial, para que ustedes tengan una idea muy clara de esto, son 67,215 pesos mensuales. Y ellos ganan más, pueden llegar a ganar 500,000 o una cosa así. Bueno, están cotizando hoy, si hoy se pensionaran, ellos están cotizando con 67,215 pesos. Vamos a pensar, pues, que fue un trabajador muy exitoso y que ha tenido una carrera profesional casi siempre topado y que alcanza este monto pero no de pensión. A este salario, que pudiera ser el último que podría utilizarse como base para sacar su pensión, hay que aplicarle un 31%, que es ya maravilloso. Este director de finanzas que gana 500,000 pesos mensuales va a tener una pensión de la ley del Seguro Social, que es una pensionsota, muchachos, una pensionsota, de 20,836 pesos. Quiero ver si él y su esposa van a vivir con estos recursos. Y este es un caso de éxito, ¿eh? Este es un caso maravilloso. Nosotros en el despacho actuarialmente pensamos que las pensiones más altas que va a poder generar la nueva ley son de 13,205 pesos, que es una cosa bárbara ya. Pero 20,000 es un caso de verdad de éxito,
¿Y por qué? Pues porque tiene esos factores importantísimos, o sea, es muy poco lo que se aporta y además está topado y son trabajadores que pues tienen salarios muchísimo más altos. Entonces, si no los complementan con otros recursos, con planes privados de pensiones, con planes privados de la empresa, con inmuebles, no sé qué, pero si no, va a ser una situación de verdad delicadísima. Entonces, de acuerdo con todas las proyecciones existentes, pues el monto de las pensiones oficiales para quien las obtenga, pues va a ser verdaderamente raquítico. Y justo es el fundamento que les acabo de hacer para hacer el ejemplo. Es un estudio de la CONSAR y que habla textualmente que la tasa de reemplazo de las pensiones, que es el porcentaje del último sueldo que representará el monto de la pensión, en promedio será 31% de su último salario. Si los salarios van hacia abajo, son topadísimos y son gente de muy alto salario, bueno, son una cosa lindísima, pero el resto, el 31 de su último salario, puede ser una situación realmente muy complicada, ¿ok? Ahora, el sistema legal falla al momento de incentivar el ahorro voluntario. Pues sí, o sea, mucho se habla de que, bueno, pues ok, es cierto, no todos estamos conscientes, todos los que nos dedicamos a esto, decimos, bueno, pues sí, la aportación es muy pequeña y si la aportación es pequeña, pues ¿qué va a haber? Pues pensiones pequeñas. Pero no se agobien, no pasa nada, vamos a hacer ahorros voluntarios. Bueno, yo les quiero platicar mi experiencia sobre este tema del ahorro voluntario. Por el tema profesional de mi vida, ya tengo yo 30 años dedicada a estos temas de pensiones y de la ley del Seguro Social, no porque sea yo muy, muy mayor, sino porque empecé muy joven. Pero bueno, finalmente tengo muchos años dedicada a esto y he tenido la oportunidad de ir a Chile y a Alemania y a Canadá a exponer precisamente el tema de la nueva ley del Seguro Social, de cómo ha avanzado, de cuáles son sus proyecciones. Y cuando yo hablo en las conferencias y les explico a las personas la trascendencia y la importancia y la necesidad con estos sistemas nuevos y con el anterior también de ahorrar, de manera voluntaria para complementarlo, simplemente no hay otra opción. Me entienden perfecto, les hace perfecta clic. Lo apoyan, dan sus versiones de qué instrumentos se están utilizando, inclusive la gente joven, los millennials dicen, oye, tienes toda la razón, la retroalimentación que yo he recibido sobre eso es, mira, uno de los puntos que son importantes para nosotros cuando buscamos o cuando cambiamos trabajo es que haya un plan privado de pensiones en las empresas que nos permita complementar con el oficial y bueno, entonces todos en el mismo canal y muy a gusto en relación con la importancia y la trascendencia de ahorrar para poder complementar las pensiones oficiales. Y también tengo el honor de dar clases en mi alma mater, en la Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana, a nivel maestría, muchachos de 30 a 35 años. Y entonces, pues la materia que yo doy es la materia de Seguro Social y les explico pues todo esto y les explico el tema de pensiones y la trascendencia de ahorrar. Y cuando estábamos, que era muy bonito, ¿verdad? Cuando íbamos de manera presencial. Y entonces llegaba yo al estacionamiento, pues en mi coche, sin pena ni gloria, que además soy mujer, no crean que somos muy fanáticas de los grandes carros. Y veía yo cómo mis alumnos se bajaban de BMW y mis alumnas de unas camionetotas bárbaras, y entonces yo entrando a la clase les decía, a ver,
¿cuál fue la parte del ahorro que aquí nadie me entendió? Porque es increíble que les estoy diciendo que este es el momento de ahorrar, no cuando tengan 60 años, no, cuando tengan 60 años, muchachos, ya este asunto no sé cómo lo van a arreglar, tienen que empezar a ver cuál es el hijo o el sobrino o el ahijado o a ver dónde los van a depositar, porque no es posible, es ahorita, es justo a los 30, 35 años, ay, si puede ser antes, mucho mejor, que tenemos que ahorrar y ustedes cambian de coches. Y entonces les dije, ya sé, seguramente lo que ustedes piensan es pues que ahorre esta señora que ya se está acercando, porque yo que soy joven y guapo y lindas y jóvenes, pues qué necesidad tenemos yo mientras disfruto y cambio de coche. Es increíble, es verdaderamente increíble, me sorprende porque hay personas que desconocen toda esta información, es una información pues común, digamos, que se platique a la hora del café, pero gente que se supone que está estudiando, que se está preparando, que ese es su área de expertise y que no hagan ese esfuerzo fundamental por ver cómo van a resolver este tema de la vejez. Y yo he hecho un análisis no científico, pero sí he llegado a la siguiente conclusión. O sea, yo digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tenemos de diferente con Chile, con Argentina, con Europa, con Estados Unidos, con Canadá? Y uno de los temas, hay muchas diferencias, pero uno de los temas que a mí me hace pensar y lo pongo en la mesa para que a la hora de las preguntas y respuestas, pues si ustedes tienen otra información u otro comentario, me lo digan porque es importante saber por qué en México no ahorramos. Yo la conclusión a la que llegué de pronto es que sí, en esos lugares el invierno son fríos de verdad, son temas verdaderamente delicados. Bueno, mientras así es esos inviernos tan fuertes, en México, salvo el norte, que sí tiene unos inviernos más pesados que los que tenemos en el centro, pero del centro para el sur, que son calor y calor en Mérida, pues es una belleza, ¿verdad? En pleno diciembre sigue en calor. Pues sentimos que si resolvemos nuestra vida llevando, utilizando un suétercito o un saquito máximo y en invierno, en los días más friecitos, sacamos el abrigo, pues para que no se nos eche a perder y lo pueda salir aunque sea un día o dos al año a pasear. De esa misma manera sentimos que va a ser el invierno de vida y lamentablemente no. Lamentablemente no. O sea, la perspectiva que estamos viendo es de un país pobre y viejo. Entonces, si no nos ponemos a resolver nuestra situación, y no hay manera de que sea de otra forma, porque el sistema de pensiones IMSS e ISSSTE no da para una vida digna, por lo menos en esos periodos, ¿no? Miren, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro, actualmente las 10 AFORES solo registraron 294,363 cuentas de trabajadores independientes. Es decir, que cotizan de manera voluntaria, lo cual representa un 0.48% de las cuentas individuales que se administran. O sea, de verdad, o sea, ¿qué pasa con México? Pues que el tema del ahorro voluntario se van a ir al Buen Fin y seguimos en las mismas y con una situación muy complicada, pero para mi generación es difícil, porque para mi generación, que somos los baby boomers, o tienen una pensión de 3,500 pesos que tienen que complementar de otra manera,
salvo los que, por supuesto, cotizan en la modalidad 40 o los que tienen salarios topados, que estamos hablando, pero es un porcentaje chiquititito, ¿eh? Pensiones altas en México son poquititas, porque creen que no ha desaparecido el tema de la modalidad 40, porque el rubro de personas son muy pequeñas. El resto pues, son pensiones muy pequeñas. Entonces, el ahorro, además, hay otro factor importantísimo que quiero mencionar, que quiero explicar con mucho cuidado. El ahorro voluntario para las AFORES tiene una falla sustancial, porque yo les decía hace rato, si un trabajador alcanza la pensión mínima garantizada, con cualquiera de las leyes, pero en especial con la ley del 97, el gobierno federal le va a pagar la pensión el tiempo que viva. No importa que la proyección haya dicho pues que a los 80 años ya esta persona ya lleva 90, o que la proyección haya sido a los 65 ya tiene 75, el gobierno federal se obliga por disposición de ley a pagarle su pensión a él mientras viva, a su esposa o concubina, a sus hijos que sean menores de 16 años, mayores de 16 y menores de 25, o que estudien en planteles educativos nacionales, que puede ser escuelas privadas o públicas, o en caso de que tengan hijos incapaces toda la vida. Entonces, el gobierno se obliga a pagarle la pensión y se lo va a dar. Pero si el colaborador aplica su aportación voluntaria a la cuenta individual para obtener una pensión mayor a la garantizada y se acaba el dinero, se acaba la pensión, muchachos. Y entonces si este trabajador había hecho una proyección tenía tantos recursos y dijo, pues yo mis aportaciones voluntarias voy a ahorrar y las voy a invertir para la pensión, y yo ya no quiero una pensión mínima garantizada, sino quiero una pensión mayor, y lo hace en retiros programados, y se acaban sus recursos, se acaba la pensión, se queda sin nada. Y pensar que vamos a vivir sin ningún recurso en la época más difícil de vida, vamos a pensar 65 años y más, y que además, por disposición de la ley del Seguro Social, la gente que tiene estas pensiones, la pensión garantizada no puede volver a trabajar, las otras sí pueden volver a trabajar, pues qué bueno, porque habrá que volver a trabajar a los 65 años de edad. Por experiencia les digo, por experiencia de vida, que no hay mayor terror para las personas, porque lo veo con mis clientes, para las personas, que vivir más de lo que tienes de recursos para poder disfrutar de la vida. O sea, es una cosa de terror. O sea, decir, híjole, no juegues que llego yo a los 80 años y sin pensión por haber entrado en aportaciones voluntarias y habérselas metido a mi pensión y haber obtenido en retiros programados una pensión superior a la pensión mínima garantizada, y se acabaron los recursos y todavía más. No hay recursos para la pensión de viudez, no hay recursos para la pensión de los huérfanos, a lo mejor ya no hay huérfanos si no hay nada de qué preocuparnos, y no hay pensión, si no hay nadie, pues para padres, abuelos o bisabuelos, ¿no? Entonces, esto es una verdad, es un problema muy serio del ahorro voluntario. Entonces, el ahorro voluntario, que yo soy una partidaria del ahorro voluntario en la medida en la que quieran, en el esquema en el que quieran. Lo único que sí digo es, por favor, bajo ningún concepto y por ninguna circunstancia
salvo que vayas a hacer crecer lo suficiente tu monto constitutivo para que te puedas ir a la renta vitalicia con una compañía de seguros, y entonces sí descansamos todos, porque en la renta vitalicia sí te van a dar la pensión hasta que te mueras, y cuando te mueras a tu viuda, a tus huérfanos, sin problema ninguno. Pero esto nadie se los dice, y entonces la gente se queda con la idea de que, bueno, pues sí es cierto que van a ser pensiones chiquitas, es lo que nos han dicho, pero que si ahorramos 10 pesitos, y así sale en el radio y en la televisión y en los anuncios del cine. No, por favor, no, por favor. Primero, no son 10 pesitos, hay que hacer ahorros fuertes para que te puedas ir al siguiente nivel, para que te puedas ir a la renta vitalicia, no quedarte en el retiro programado, porque entonces lo que te conviene, pues mejor es una pensión garantizada y ya, para siempre, y contratar otro esquema que puede ser un plan personal de retiro o plan privado en la empresa o alguna otra esquema que te permita realmente complementar tu pensión, ¿sí? Entonces, ¿qué les pongo aquí? Las aportaciones voluntarias a la cuenta pueden resultar contraproducentes, ya que si se permite obtener una pensión mayor a la garantizada, el trabajador corre el riesgo de que se quede sin pensión cuando se agoten los recursos de la cuenta individual por los pagos de pensión derivados de la misma. Porque, fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos 166,000 pesos? Vamos a pensar que es una persona muy ahorradora, y entonces en lugar de 166,000, pues alcanzó 1,166,000. Ah, perfecto. Y entonces ya no tiene la pensión mínima garantizada. ¿Cuántos años le va a alcanzar esos recursos? Porque acuérdense que se hace la distribución mensual de esos recursos y se va disminuyendo. Pues el dinero no es eterno. Y lo único que genera es los intereses, hasta que llega un momento en que se termina. Y cuando se termina, pues muchachos, hay que buscar otro trabajo. Y a los 70, 65 años, pues ojalá y lo encontremos, ¿no? El ahorro voluntario en México es totalmente incipiente, por lo que hay un campo inmenso para desarrollarlo, para avanzar. Tenemos un estudio del Banco B por Más, que es un análisis y estrategia bursátil, dice que solamente, fíjense nada más el porcentaje, solamente el 0.43 de la población cuenta con un instrumento formal de inversión en el que se invierten los ahorros. En Estados Unidos, por supuesto, el 60% de la población lo tiene. ¿Por qué? Pues, bueno, claro, pues son los que vienen precisamente a México, que están en Valle de Bravo, en San Miguel de Allende, en Mérida, disfrutando felices de la vida, claro, porque tienen un 60% de la población, tiene un instrumento formal de inversión que le permite pues contar con todos estos beneficios y con estas cantidades para poder hacerlo. ¿Qué va a pasar con la nueva generación? Bueno, la gran mayoría de los trabajadores van a tener derecho solamente a una pensión mínima garantizada. Y pues van a tener que continuar laborando. Y si la gran mayoría tiene esto, bueno, pues va a ser una situación muy, muy complicada. Por regla general, con vida laboral promedio, 1,000 cotizaciones, al llegar a los 60 años se debe contar en principio con una pensión, si no, pensión garantizada. El gobierno federal, por conducto de la Tesorería de la Federación, aporta los recursos faltantes para el pago de la pensión garantizada. O sea, el gran beneficio de la pensión garantizada es que el gobierno federal lo apoyará. El problema es que el que goza de la pensión garantizada no puede volver a laborar por disposición de la ley. Quiero ser muy clara,
Esto es una inconstitucionalidad absoluta. Habrá que interponer un amparo, pero de principio no, la ley es clarísima en eso. Si tú tienes una pensión garantizada, no puedes volver a laborar. Miren lo que pasa con las pensiones garantizadas. Miren, la pensión garantizada, y esto es de la reforma del sistema de pensiones, la pensión garantizada se forma con el salario del trabajador, la edad del trabajador y las semanas de cotización. Mientras más semanas tiene, mientras más salario es mayor y mientras mayor es su edad, mayor es su pensión. ¿Ok? Estos datos los encuentran ustedes publicados en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre del 2020. Y esas son las pensiones que van a ver. O sea, yo que calculo pensiones, pues como sé que el 82% de la población va a tener una pensión garantizada, pues está calculada la pensión. Fíjense, un trabajador con un salario mínimo y que llega a 1.99 UMAS y tiene 60 años de edad y 1,000 semanas, que es lo mínimo que hay que alcanzar, va a alcanzar una pensión mínima garantizada de 2,622 pesos mensuales. Quiero saber qué persona va a poder vivir con 2,622 pesos. ¿Sí? Si tiene de 2 a 2,99 UMAS, pues la pensión mínima sería de 3,409 y la pensión mayor con 5 UMAS, que estoy hablando de un trabajador que gana 13,000 pesos mensuales y 65 años de edad y 1,250 semanas, muchachos, son 8,000 y tantos pesos. Eso es lo más alto que va a poder recibir, pero es un trabajador con 1,250, o sea, 25 años de cotización o más, 65 años de edad y un salario superior a 13,000 pesos, 8,600 pesos mensuales. Incrementado, sí, año con año, conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero esto es lo que hay. El monto de pensión, que es lo que les decía, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, se actualiza anualmente en el mes de febrero, conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y para que ustedes sepan, vayan viendo exactamente en el caso de alcanzar mínimo las 1,000 semanas de cotización, o sea, 19 años de cotización y alcanzar pues 65 años de edad, y estaríamos hablando de una pensión de 6,181 pesos mensuales. Quiero saber, muchachos, si con eso pues va a ser suficiente para vivir. Digo, es mejor, por supuesto, que 2,622. Yo calculo más o menos que las pensiones van a andar, las pensiones mínimas garantizadas con la ley del 97, van a andar entre 4,000, 4,200 pesos en general por el rubro en el que están. Son pensiones muy, muy chiquitas. Pero pues este es un esquema que es mucho mejor, mucho más completo que quedarse sin pensión. O sea, a lo mejor logras una pensión de 12,000 pesos o de 13,000 pesos mensuales y después, ¿dónde vas a trabajar para poder alcanzar una vida? Porque ya no tienes recursos, y si no tienes hijos que te mantengan, pues vas en una situación. Y si tienes hijos también, pues otra cosa que les puedo compartir como experiencia de vida, porque lo veo en la consulta constantemente, muchas personas me dicen, y me lo dicen porque somos de la generación baby boomers, que hemos cuidado a nuestros padres y que no queremos
No queremos, de verdad, como proyecto de vida, ser una carga para nuestros hijos. Y yo me da un poco de ternura y un poco de risa, porque digo, bueno, mira, ya lo que queremos es que estos chicos pues, vuelen solos y resuelvan su tema y no tener que cargar con los papás. O sea, ese es un tema verdaderamente de terror. Entonces, imagínense cómo un trabajador hizo todo su esfuerzo, trabajó, ahorró en aportaciones voluntarias y de todos modos, al final de la vida, la peor de sus pesadillas se va a cumplir, porque se acabó los recursos de la cuenta individual y ¿quién lo va a mantener ahora? Entonces, sí, tenemos que responsabilizarnos de nuestra vejez, y repito, en todos los campos, en el campo físico, social, de pareja, de familia y el económico. Es bien importante para no terminar siendo un problema en la familia y sobre todo para hacerlo correctamente. O sea, porque hoy por hoy no basta con que digas, bueno, pues sí, este caso que les estoy poniendo de terror es que no debería uno de hablar de estos casos tan horribles en la noche, porque les van a dar pesadillas, muchachos, pero necesitamos aprenderlo, necesitamos capacitarlo, necesitamos saber realmente qué es y cuál es nuestra mejor opción para garantizar una vida digna para ese periodo de vida, ¿no? Le decía yo, en la pensión garantizada se toma en cuenta, y lo repito porque es muy importante, tanto la edad, el salario y los años de cotización. En el cómputo de las semanas de cotización y el promedio, se consideran tanto los trabajadores del ISSSTE como del IMSS, porque en estas cuentas individuales puedes trabajar en IMSS, en ISSSTE y sigues aportando y sigues aportando y sigues aportando y se va generando una cuenta individual para que tú alcances tu pensión. Si los trabajadores no logran acumular en la cuenta individual el monto suficiente para obtener una pensión, el gobierno federal les garantiza que la van a tener y repito, la pensión mínima garantizada se basa en la edad, en las semanas cotizadas y en el salario del trabajador. La gran mayoría, estoy hablando exactamente del 82%, fíjense, antes de la reforma era el 34% de gente que iba a tener pensión mínima garantizada, ahora con la reforma es el 82%, con lo cual no van a poder seguir laborando, artículo 173 de la Ley del Seguro Social, y para las personas que no cotizan en ningún régimen de seguro social, la nueva ley del seguro social, o sea, la ley del 97, les permite contratar atención médica del IMSS a través del seguro de salud para la familia. Entonces, las personas que no tienen derecho a la pensión, pero sí pueden pagar y necesitan recursos, ¿verdad?, para pagar el seguro de salud para la familia. El 70% de la población en México que no va a tener derecho a una pensión oficial, podrá tener derecho a esto si lo paga. Miren, este seguro de salud para la familia es para todas las personas, siempre y cuando estén sanas, no tengan ninguna enfermedad degenerativa, ni diabetes, ni hipertensión, ni problemas cardíacos, nada de eso, ¿no? Y entonces depende de la edad de la familia, o sea, y entonces tendrá la cuota anual. Esta cuota va integrándose año con año conforme el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, personas de 0 a 19 años, o sea, niños pagarán 6,200, una persona de 50 a 59 años, 9,950 pesos al año, y al año siguiente tiene que volver
a hacer el pago, y de 80 años y más, que es el monto más alto, son 14,850 pesos al año, pero tendrán derecho a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, prótesis, ortopedia, de en todos los niveles, ¿no? Entonces, aunque el primer nivel pues es un poco, o sea, tiene déficits importantes, el tercer nivel de alta especialidad es muy buen nivel, y yo inclusive cuando la gente está en la modalidad 40 les digo, contraten el seguro de salud para la familia, porque pues el tercer nivel son los médicos que operan en el Ángeles o en Médica Sur, son los mismos que operan en el IMSS o en el extranjero. Y por el otro lado, si una enfermedad terminal como un cáncer o una cosa de estas muy terrible, acaba con fortunas familiares. Entonces, es importante contar con la posibilidad de poder acudir tanto al IMSS. El ISSSTE no tiene esta opción, pero el IMSS sí, aprovecharla y no quedarse pues, con una situación tan delicada y tan comprometida en este sentido, ¿no? Entonces, con esto termino. Nada más me faltaría decirles la importancia que tiene para todos el hecho de que necesitamos sí o sí complementar nuestras pensiones oficiales. Yo soy una pues especialista en el tema de pensiones IMSS, pensiones ISSSTE, soy una técnica del derecho, y les puedo decir con toda honestidad y con una investigación importante que he realizado durante estos años, que la única posibilidad que yo veo real para que puedan tener la gente una vejez digna es justo contratar planes personales de retiro. Créanme que es la opción, y que estos no pueden contratarse allá dentro de cuando yo tenga ya 55 años y ya terminé con todas mis obligaciones, porque ya es tarde. Es fundamental que todos y cada uno de nosotros nos responsabilicemos de nuestra vejez, porque eso va a permitir que haya un beneficio personal, un beneficio familiar y un beneficio para México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Arellano. Gracias por toda esta plática que nos dio hoy, estas historias de terror en las noches de octubre, pero... Y qué barbaridad, no era momento, Pete, no era momento hacerlo en la noche, tenemos que hacerlo más temprano para que no haya pesadillas. Es que ya se acerca Halloween y Día de Muertos, entonces por eso vino a espantarnos. Pero quiero que sepan que esto, pues lamentablemente, es la realidad que está viviendo y que va a vivir nuestro país. Así es, desafortunadamente. Pero pues bueno, todavía tenemos tiempo, no se nos vayan porque es momento de las preguntas y respuestas. Y si le parece bien, empezamos con la primera. Claro que sí, dime. Viene de parte de Verónica Ramos Sánchez y el caso dice: ¿qué sucede cuando un trabajador, en efecto, estaba estudiando en 1995 y cotizó en 1997? Pero al revisar el SINDO ante el IMSS, resulta que aparecen ambas leyes como generación de transición. Con base en su experiencia, doctora Arellano, ¿sí podría pensionarse por la ley de 1973 cuando llegue a su edad de retiro? Fíjate, Vero, que es indispensable que verifiquen en su hoja rosa, que son el alta del IMSS, el APIL 01, el día y el mes en el que cotizó en el 97, porque como si fuera el 30 de junio del 97, extraordinario ya se va con la ley del 73. Pero si fue 1 de julio del 97, no.
Si fue 1 de noviembre del 97, no. La ley que le va a corresponder es la ley del 97. Entonces, chequen en su SINDO. Otro lugar donde pueden verificarlo todos para saber cuándo empezaron realmente a cotizar es entrar en la página de internet del IMSS, que es www.ims.gov.mx. Le hacen clic en trabajadores, clic en pensionados, clic en constancia de semanas cotizadas, ponen su número de seguro social, su CURP, y ahí aparece totalmente esta información. Entonces, ahí ven quién es el primer patrón y ahí va a aparecer la fecha exacta en la que empezó a cotizar Verónica. Perfecto, muchas gracias. Pues ahí está el camino para saber estos detalles. Voy con la siguiente pregunta que viene de parte de Eugenia María Rodríguez. Y la pregunta dice, ¿cuál es la pensión máxima por la ley del 73? ¡Ay, qué bonita pregunta! Pues la pensión máxima que yo he obtenido, eso fue hace 2 semanas, 70,000 pesos. Sí, es una chulada, pero es que miren, muchachos, la modalidad 40 sí es de gran beneficio para los trabajadores porque... pero les decía yo, hay que tener cuidado cuando se puede y cuando no lo pueden hacer. Mientras más semanas cotizadas es mejor. Entonces, fíjense, en nosotros en la práctica yo he tenido experiencias profesionales muy gratificantes. Por ejemplo, un señor que tenía 2,040 semanas de cotización, toda la vida cotizó con 200 pesos diarios y al final con 2,040 civil, con una pensión de 3,500 pesos. Entonces yo les dije, me fueron a la consulta y entonces yo les dije a sus hijos, les dije, a ver muchachos, este es el momento de recuperar y de apoyar a su papá por todo el esfuerzo que hizo para que ustedes pues estén hoy donde están. Entonces tienen que hacer el pago pues el mayor tiempo posible, si pueden ser 5 años, si no 3, los que se... En este caso fueron 3 años y medio casi y alcanzó una pensión de 36,000 pesos mensuales. Entonces sí, son casos de éxito muy lindos. También les he dicho otro caso que tuve también, una señora que sacó adelante ella solita 5 hijos y trabajando, bueno, de día y de noche, pero también con un salario muy pequeñito, no porque ganara tan poquito, pero así la tenían cotizando y lo mismo les dije a sus hijos, hicieron un esfuerzo todos y ella alcanzó también una pensión de 40,000 pesos que nunca en su vida había tenido. Pero, pues no en todos los casos, porque es muy complicado financieramente. Hay que mantener a los padres esos años, porque no pueden estar trabajando en el régimen obligatorio, y aparte hay que aportar. Y también les he dicho a varias señoras, miren, pues el ahorro que tienen, utilícenlo para pagar la modalidad 40, porque el 90% de la pensión que les corresponde a su esposo sería para usted de viudez, y con 30,000 pesos mensuales sí le alcanza para un nuevo guardarropa y para sus cremitas. Entonces, pero ¿qué creen? En ese caso de las mujeres, para viudas, y los hombres también, no pueden, les quitan la pensión si entran en concubinato o si se casan. Entonces yo siempre les digo, a ver, señoras lindas, la pensión de viudez es mientras ustedes vivan, pero con la excepción de que entren en concubinato o se casen. Novios sí pueden tener. La ley no habla nada de novios, entonces novios los que ustedes necesiten, ¿no? Perfecto, así se hará entonces. Así se hará, Pete. Continuamos, Gloria. Voy con un espectador anónimo que pregunta, ¿cómo le hace uno para estar en la modalidad 40? Actualmente tengo 32 años. ¿De edad? No, ¿y por qué quieres estar en la modalidad 40? ¿No cotizas en el IMSS? No tienes posibilidad, porque tu pregunta es muy importante. Como tú tienes 32 años, yo estoy segura, porque no hay otra posibilidad, salvo que hayas empezado a trabajar a los 6 años, que estás con la ley del 97.
Entonces, si estás con la ley del 97, pues la modalidad 40 realmente solo beneficia sustancialmente a la gente de la ley del 73. Para los de la ley del 97, no es que no exista, claro que existe, está en el artículo 218 de la ley del Seguro Social, pero no hay un beneficio real, porque no, acuérdense un poquito para dejar esto en contexto muy claro. Con la ley del 73, para obtener una pensión, tú la vas a hacer en base al promedio de salario de los últimos 5 años, para ser muy exacta, 250 semanas, la edad y las semanas de cotización. Con la ley del 97 vas a tener tu pensión en base a lo que tienes en la cuenta individual. Ve tu estado de cuenta y ve la cantidad que tienes. La modalidad 40 no te va a hacer una gran diferencia, más bien no te va a hacer ninguna diferencia, salvo que no estés cotizando en el IMSS, porque no estés con un patrón, en cuyo caso, entonces sí, pues hay que cotizar con lo que sea para poder alcanzar los 19 años para poderte pensionar. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy sencillo. Entras en la página de internet del IMSS, igual www.ims.gov.mx, haces clic en trabajadores, clic en pensionados y clic en continuación voluntaria al régimen obligatorio, pones tus generales y pones el salario que quieras. No te vayas a ir al tope, por caridad de Dios, porque el tope es carísimo, son 7,000 pesos y a ti no te sirve para nada. Entonces, no. Todas las cosas que ven en Facebook, que incluso ven mías, y se los agradezco, me honra mucho que nos acompañen en Facebook o en Twitter o en televisión, etcétera. Todo eso sí, pero para la generación anterior, muchachos, para la ley del 73 y con sus bemoles y ahora con sus costos altísimos. Para los del 97, de verdad, se los digo porque lo tengo claro, porque es un tema, yo soy técnica, yo no vendo nada, entonces sí quiero decirles, hay que contratar un plan personal de retiro. No hay otra opción. No hay otra opción. La mejor y la única opción, entonces. Sí, Pete. Bueno, en real hasta hoy. No va a cambiar la ley, ¿eh? La ley, eso también quiero ser muy clara porque me lo preguntan mucho, me dicen, oye, Gloria, la ley del Seguro Social se va a modificar. No se va a modificar, ya se modificó lo que se pudo, la posibilidad que estaba, y yo creo, y se los digo de corazón, el gran éxito de la reforma de pensiones fue nada más el hecho de que no regresáramos al esquema de beneficio definido, que significa que el gobierno federal se encargara de la pensión. Eso sí hubiera sido el caos de los caos. Ese es el único, desde mi punto de vista, beneficio que tuvo la reforma. Correcto. Muchas gracias, doctora Gloria. Gracias, Pete. Pues continuamos con la pregunta de José Antonio Castañeda, quien dice, estoy topado hace 2 años en modalidad 40. ¿Cómo puedo subirlo ante el IMSS? Y yo creo que ya voy a hacer la estrella de YouTube y vamos a empezar a hacer tutoriales para esta parte. Muy bien, Pete. Sí se puede, por supuesto que sí. Lo establece el artículo 65 del reglamento de la Ley del Seguro Social de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Y lo que se tiene que hacer es dejar de cotizar 2 meses y reactivarte con el nuevo tope salarial. Mi recomendación sería que lo hicieran en febrero y marzo del año que entra para que alcancen el nuevo tope. Entonces, dejas de cotizar. No se dan de baja, muchachos, dejan de cotizar nada más. Febrero y marzo, y a principios de abril
van a la subdelegación del IMSS, al área de seguros especiales, la que les corresponde, y dicen, ¿qué creen? Quiero reactivar mi modalidad 40 y con el nuevo tope salarial. Entonces, por favor, no se vayan a dar de baja, porque si se dan de baja, esto ya no funciona. Es nada más dejar de cotizar 2 meses. Perfecto, ahí está la clave. Continúo con Angélica Díaz, que dice, bueno, más bien su pregunta es, ¿en modalidad 40 la aportación se puede dar en una sola exhibición? Sí, pero única y exclusivamente con efectos retroactivos. Es decir, voy a explicar. Si, por ejemplo, los dan a ustedes de baja ahorita, hoy, ¿no? 20 de octubre. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero pues yo creo que voy a conseguir trabajo, y que tienen la edad idónea, ¿verdad? Para esto es a los 55 años. Y entonces dicen, no, pues yo creo que voy a conseguir trabajo y se esperan a que termine el año y empiezan a buscar el año que entre y de pronto se dan cuenta en octubre que nada más pues no va a haber trabajo y ya hasta se acostumbraron y ya pusieron mejor una panadería y ya están en otra cosa. Entonces, el 20 de octubre del 2022 pueden pagar en una sola exhibición todo el año anterior, ¿ok? O sea, todo este periodo con actualizaciones y recargos que son carísimos y varias situaciones. Número 1, si dejaron de pagar 3 años, los 3 los tienen que pagar. No pueden decir, ay, pues es que me alcanzó para uno y lo demás lo pago en cómodas mensualidades. No. Si quieres pagar retroactivo, lo tienes que pagar completo. Segundo, pagas con actualizaciones y recargos, que son, les digo, muy altos. Y tercero, pagas con el tope salarial del año en el que dejaste de cotizar. Y no puede pasar 5 años, porque si pasan 5 años ya no puedes regresar a hacer el pago. Y hacia adelante, nunca. No existe esa opción. O sea, si dices, oye, pues vendí un terreno y tengo los recursos y ahora voy a aportarlo, está correcto, pero a futuro tienes que hacer tu pago mensual, porque a futuro no hay pagos en una sola exhibición. Perfecto, no hay adelantados. No hay adelantados, exacto, ese es el esquema. De acuerdo. Voy con la siguiente pregunta de Oscar Vázquez, que también tiene que ver con las formas de pago en la modalidad 40. Pregunta, en modalidad 40, para los que ingresamos a laborar de junio de 97, ¿se puede iniciar con un monto menor de pago y los últimos 5 años pagar la suma máxima? Sí, correcto. Te puedes ir pagando, por ejemplo, ahorita el monto mínimo son 300 pesos mensuales, porque es con salario mínimo, y así te vas todos los años pagando 300, ni le aumentas, tú sigues pagando 300. Y a tus 55 años, entonces haces lo que acabo de recomendar, dejas de cotizar, no das la baja de cotizar 2 meses y te subes al tope salarial. Sí se puede. Ahora, todo esto que les estoy contando de la modalidad 40, se puede hoy. No tengo la certeza, ni nadie, qué va a pasar después. O sea, ¿a qué voy? Los que ya estamos en la modalidad 40, pues qué bueno y ya la libramos. Pero en tu caso, que me estás hablando de muchísimo tiempo, esa estrategia que hoy es válida, no sé qué vaya a pasar, porque el año pasado hubo una posibilidad fuerte en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de desaparecer la modalidad 40. Entonces, me preocupó justo esta última pregunta porque dije,
Híjole, es una modalidad 40 a muy largo plazo y no tengo la certeza de que vaya a funcionar. Sí es algo que continuamente han tratado pues de quitar, ¿no? O sea, de desaparecer o de modificarla, topando el monto de la modalidad 40 a 10 sumas. Entonces, tampoco crean a tan largo plazo que esa es la posibilidad idónea, ¿eh? Seguimos con las historias de terror. Seguimos con las historias de terror, pues sí, pues es Ni que... hablar. Voy entonces con Belém León, que creo que su Sí. pregunta está fácil. Dice, ¿dónde podemos revisar estos incrementos que se tendrán año con año para la modalidad 40? Ay, qué interesante. Fíjate que yo los tengo, los puedes ver directamente en las subdelegaciones del IMSS, en el área de seguros especiales, pedírselos, porque yo esta información la obtuve directamente de ahí. Pide el costo de las anualidades de autorizados. Y ahí viene específicamente el año en el que va a aumentar, la tasa en que va a aumentar, el aumento adicional acumulado y el pago mensual con salario topado del 2021 y de cuánto van a ser las anualidades. Seguramente el año que entra va a venir los pagos mensuales anuales con salario topado del 2022 y año con año nos van a sacar la tabla, ¿no? Un poco para que tengas una idea de lo que te estoy comentando. La tasa, o sea, el tema de la aportación del patrón y del trabajador, es de 10.075%. A partir del 2023 va a aumentar 1.091% cada año, cada año, y eso te va a dar las cantidades exactas de lo que va a hacer el incremento, ¿no? Porque depende mucho del tope salarial. Pero a mí ese es un tema que ya en la consulta lo estoy tomando con mucho cuidado para que la gente, porque lo que no puede pasar, no puede suceder, es que un colaborador que ya entró en la modalidad 40 con salario topado y que estaba haciendo su proyecto pagando 7,000 pesos mensuales, de pronto pues ya le llegaron a 9,000 pesos mensuales y digan, no, pues es que yo quiero pagar menos salario base de cotización. Eso no se puede hacer, eso es imposible. Lo que le quedaría por hacer es decir, pues ya no puedo pagarlo, pues ya no continúo. Pero no te puedes ir hacia abajo del salario y esto va incrementando y por supuesto pues nadie se los ha dicho a los trabajadores. Bueno, en las subdelegaciones no te dicen nada y lo que te dicen te lo dicen mal, o sea que tampoco es grave, pero así está. De acuerdo, perfecto. No hay reversa entonces. Sí, no hay. Bueno, ni hablar. Seguimos entonces con Emanuel Gómez, que pregunta cómo funciona para trabajadores del IMSS, es decir, médicos, que aunque iniciaron sus labores después del 97, tienen la opción de retirarse por años de antigüedad. ¿Tendrán pensión del 100%? No. Eso es una total y absoluta mentira. A ver, existe la posibilidad, pero no con la ley del Seguro Social. Y esta pregunta es de lo más interesante. Miren, hay sistemas como son el plan privado de pensiones del IMSS, el plan privado de la Comisión de Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, por supuesto. ¿De qué otros planes me acuerde de pronto? De la Comisión de Agua. Todos esos planes, ellos no es con la ley del Seguro Social. Entonces tienen menos edad porque entran en jubilación
y pueden alcanzar, por ejemplo, en el caso de los médicos del IMSS que entran en esos planes, no todos los médicos, hay médicos del IMSS que pues que están cotizando normal, pero los que entran en ese supuesto, lo que sucede es que alcanzan el plan privado y de ahí tienen los incrementos que le correspondan a su puesto. Son unas bellezas, eso es una élite absolutamente distinta, muchachos. Esa es la élite dorada. Fíjense, yo tengo clientes de la Comisión Federal, creo que es de la electricidad y también de Luz y Fuerza, que los jubilaron y después cotizaron para una pensión. Y entonces van a la consulta y me dicen, oye, pero es que fíjate, la pensión que me está dando el IMSS, pues es una ridiculez, no, nada tiene que ver con mi jubilación. Y les digo, a ver, es que la pensión del IMSS, esas son la realidad. Ustedes viven pues fuera de este mundo. Tengo clientes que pagan la consulta, pues verdaderamente para saludar, muchachos. Pero claro, si tienes una pensión de 57,000 pesos y nada que hacer, pues vas a ver a la doctora y a ver qué le cuentas. Pero pues esas son castas doradas, son planes privados, bueno, planes que tienen las propias empresas, que muchas son paraestatales, pero que tienen otros requisitos, otras edades, otros años de trabajo y otros montos espectaculares de pensión. O es otra cosa. Perfecto. Tú quieres una de esas, Pete, pero pues ya te atrasaste, hijo. No, pues ojalá me tocara una de esas. Yo ya tengo mi plan privado de retiro. Ay, sí, ¿verdad que de una de las conferencias te convencí? Sí, claro. Ay, qué bueno. Claro, qué bueno, claro, Pete. sí, no esperé más. Okay, al día siguiente hablé a mi asesor porque esas historias de terror... es tu futuro, me da gusto. Exactamente, así es. Pues seguimos, sí. Doctora. Nos quedan todavía, creo, unos 9, 10 minutos para la parte de preguntas y respuestas. De una vez les aviso a todos, no vamos a terminar con todas las que tenemos porque, doctora, usted no está viendo esto, pero hay más de 50, 70 preguntas en cola. Estoy